¿Estamos en una crisis de lectura? Hola, bienvenidos a Esto No es un spoiler, mi nombre es Joaquín y hoy quiero platicar de toda esta serie de titulares que estamos leyendo por todas partes, que es información contrapuesta acerca de el estado de la lectura en el mundo o en los países que más o menos nos representan. Vemos muchos titulares contradictorios, como que cada vez se lee menos, como que está en caída completamente la comprensión de lectura, como que se venden menos libros, con que el sector está en una profunda crisis y por otro lado vemos historias de lo más alentadoras, que sigue creciendo la lectura, que los jóvenes leen cada vez más, etcétera. Entonces quiero echarme un clavado hoy a los datos disponibles. Me puse a investigar en ciertas fuentes porque me gustaría ver muchos aristas que tiene esta discusión sobre si la lectura está verdaderamente en crisis en algunos de estos países. Pero antes te invito a que te suscribas a este canal de BookTube en el cual solemos hablar de ciencia ficción y fantasía, pero también me gusta hablar bastante de algunos temas que son súper competentes al mundo del libro y de la lectura. Entonces, vamos para allá. Yo creo que para poder definir este debate, para poder darle redondez al asunto, vale la pena hablar de cuatro preguntas diferentes. Primero es, ¿cuánto se está leyendo? Dos, ¿quién está leyendo? Tres, ¿qué se está leyendo? Y cuatro, ¿cuánto se está vendiendo de libros? Porque eso para mí son como todos los aristas y todos los factores que componen todo este debate sobre la lectura. La discusión la voy a centrar en tres países que son los que me es cercana a la industria, por así decirlo, por conocerla, que también nos permite dimensionar cómo son los datos y cómo cambian las cosas. Los tres países son Estados Unidos, España y México, y las fuentes que encontré son diversos estudios que provienen de fuentes como la Association of American Publishers de Estados Unidos o el Pew Research en Estados Unidos, en España la Federación de Gremios de Editores de España y en México las encuestas como el MOLEC, el módulo de lectura, o que hace el INEGI, o también los estudios de la CANIEM, que es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Entonces, muchas de estas fuentes son gubernamentales, otras son instituciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y en otras son los gremios de editoriales. Entonces, es una mezcla más o menos variada, pero también nos va a ayudar a matizar los datos que tenemos. Entonces, hablemos de la primera pregunta y es ¿cuánto se está leyendo? Esta es probablemente la pregunta que nos da los titulares más contrapuestos en esta situación, porque estamos muy expuestos a la discusión de lo que viene de Estados Unidos, o por lo menos si ustedes son como yo, que leen muchos titulares en inglés, se darán cuenta de que es bastante alarmista el tema de que se está desplomando la lectura, y esto viene mucho del caso de Estados Unidos. Estuve googleando varias fuentes, entre estas del Pew, de la AAP, etcétera, pero la conclusión parece ser que efectivamente cada vez se lee menos por placer en Estados Unidos. He visto números que van desde el 80% de la gente que dice haber leído hasta el 28%, pero lo que es la realidad es que esto está cayendo en promedio 3% año con año y en los últimos 20 años se ha desplomado el índice de lectura por placer en 40%. Algunos de los factores que se atribuyen a esto obviamente son el ascenso de las redes sociales, el ascenso de la tecnología de mano, es decir, traer el teléfono todo el tiempo en la mano. Y esto es súper interesante y acá está el primero de los bemoles que vemos en este tipo de información, o en este tipo de datos más bien, antes de convertirlos en información, que es que estas encuestas que provienen de los llamados barómetros de lectura preguntan cosas diferentes. La pregunta en Estados Unidos es si han leído un libro por placer en los últimos años. En cambio en España, que es donde vamos a ver que es completamente diferente la situación, y acá las editoriales o la Federación de Gremios de Editores está echando cohetes, es que crece y crece y crece y crece. Es decir, todos los años en España se ha visto un incremento sostenido. Y la misma pregunta de si ha leído algún libro por placer, el 66% de los encuestados dijo que sí han leído un libro por placer, y eso, que me parece fue el de 2024, representó un incremento del 6%. Es decir, está mostrando incrementos año con año con año con año. En México,
En particular, y esto no lo sabemos de memoria porque por lo menos a mí, que yo desde hace mucho tiempo que leo, también estoy acostumbrado a leer las páginas de cultura del periódico, o lo estaba cuando los periódicos eran un poco más robustos, siempre está el escándalo nacional de lo poco que se lee. Es obvio, esto lo sabemos perfectamente, esto siempre lo hemos sabido. Pero en México, en particular, me preocupa un poco que la pregunta es muy diferente. Porque la pregunta que hace el MOLEC, que es el módulo de lectura del INEGI, lo que le preguntan a la gente es si usted ha leído algo en el último año. Y en México el 70% de la gente reporta haber leído algo en el último año. El problema es que no es explícitamente, la pregunta es si ha leído algún libro. O sea, pueden haberle dicho a la gente que haya leído el periódico, que pudo haber leído blogs, que pudo haber leído páginas de internet, que pudo haber leído cualquier cosa, yo diría hasta los signos del metro, y lo va a contar la encuesta. Entonces, de este 70% de los mexicanos que dijeron leer en este módulo de lectura, en realidad 42% son los que dicen haber leído libros. Por lo tanto, haciendo una multiplicación, nos da que solamente el 28% de los mexicanos confesó o reportó haber leído un libro en el último año. Ahora, esto es muy interesante en la cantidad de libros leídos, porque en Estados Unidos, pese a esta caída, es el país que me reporta haber leído más libros en promedio de todos. Ojo, no es la mediana, es la media. Y en Estados Unidos se reportan 8 libros. En España me parece que fueron... En España no vi, pero me parece que eran como 4 a 6. Y en México son los famosos 3 libros al año en promedio. Obviamente mucha gente no lee y muy poca gente, que es la cola con la que yo me encuentro, lee mucho. Cuando yo era niño se hablaba mucho del famoso medio libro al año, quiere decir que vamos un poquito de gane pese a estas caídas que se están viendo. Pregunta número 2. ¿Quiénes están leyendo? Y muchos de los titulares también son contrapuestos, porque las personas que están leyendo son diferentes también en cada país. Si lo vemos por edad, en Estados Unidos, la mayoría de la lectura le están haciendo las personas de 65 años o más. En España, en cambio, el que reporta mayor crecimiento es el sector juvenil de 18 a 24 años, que son los que más reportan haber leído más que el año anterior libros por placer. Y en México me parece el MOLEC no lo tengo por edad. Lo más importante o lo más interesante, digamos, tiene que ver por géneros, porque efectivamente se hacen preguntas de qué es lo más leído de libros por géneros. De nuevo, esto es autorreportado. Lo que estamos viendo en estos barómetros de lectura es que en Estados Unidos parece ser que efectivamente a la industria la está agarrando con pinzas, o lo que más crece es precisamente el romance o el romantasy. De hecho, en el estudio de la AP dice que las ventas se mantuvieron, y ahorita vamos a ver las ventas, mucho gracias a el auge del romantasy y todo el tema de las ediciones especiales. Ya lo que pensemos de eso es otro tema completamente diferente. En Estados Unidos, el tema es que hay otros géneros que están cayendo mucho. La no ficción en particular está disminuyendo significativamente y también está bajando mucho la literatura infantil. En España, cuando los editores, que esto lo reportan los editores, reportan qué es lo que más venden, me llamó mucho la atención que la gran mayoría en ficción es lo que es contemporánea. Pero me llama la atención que contemporánea excluye romance, misterio y thriller. Entonces, ¿qué están poniendo como contemporáneas? Simplemente narrativa común, es decir, ficción literaria, narrativa, así a secas, sin género. Se me hace raro que sea tanto, pero quienes estén allá me pueden decir a qué se refieren con contemporánea, pero eso me suena ya que está excluido romance, misterio y thriller. También, y lo que es súper importante es que en estos barómetros, encuestas, se reportan por separado libros de ficción, libros de no ficción y libros técnicos de texto universitarios. En Estados Unidos está cayendo los libros de texto, en España están, creo que están flats, y está aumentando la ficción también. En México, lo que reporta el MOLEC es que la gente tiende a preferir leer más autoayuda. Entonces, hagan las conclusiones que vengan de esto. Vamos a hablar ahora de uno de los puntos de debate más interesantes, que es el tema de cómo se está leyendo por género. Y esta información es de lo más interesante, porque si también siguen o leen muchas fuentes de Estados Unidos, van a ver que hay todo un escándalo por el tema de que los hombres cada vez leemos menos, hasta el punto de que se afirma de que la industria editorial
ni siquiera atiende ya a los libros de los que son para hombres o que están pensados para hombres o que son male coded, por así decirlo en inglés. Estamos viendo noticias de que la mayor parte de las organizaciones de las editoriales en Estados Unidos son compradoras, editoras y ejecutivas, y que cada vez hay menos escritores debut que son hombres. La figura, de hecho, se habla de que ha desaparecido la figura del gran escritor masculino, ese señor grande como tipo Hemingway que tomaba y fumaba mucho y era toda una celebridad, que eso ya no existe hoy en día. Y claro, hay fenómenos de libros que son claramente pensados para caballeros. Vamos a hablar de Amanecer Rojo, vamos a hablar de libros como Carla el Mazmorrero o libros como Proyecto Hail Mary, que son muy pensados para hombres, pero son una excepción, cuando la gran marea de lo que se está vendiendo, como vimos, o lo que se está leyendo, es romántica, romantasy, etcétera. En Estados Unidos es brutal la diferencia. Hay una diferencia de 20 puntos que las mujeres leen más de lo que leemos los hombres. En España no es tan grande y en México es lo mismo. De hecho, este efecto, según lo que dice el MOLEC, no existe en México. Es decir, en México los hombres y las mujeres leemos aproximadamente lo mismo. Esto me llamó muchísimo la atención porque va en contrapelo completamente a lo que dicen los demás países. Y esto nos lleva a la última pregunta de este video y es ¿cuántos libros se están vendiendo? Porque para mí obviamente como negocio me interesa saber cuál es el estado de la industria editorial el día de hoy. Y vemos cosas loquísimas por todos lados. Obviamente hay un efecto pandemia muy importante. Y se reportan muchas cosas, se reportan desde cuántos ISBN se registraron hasta cuántos libros se publicaron, cuántos libros se vendieron. Yo me voy a enfocar completamente en las ventas. Y aquí hay un efecto importante que hay que separar. Ventas en unidades y ventas en dinero. Obviamente para la industria lo más importante es vender en dinero porque como me dijeron por ahí, uno no compra comida con cajas, sino que la compra con dinero, evidentemente. Pero sí hay un efecto de que si estamos viendo países donde está creciendo la facturación, pero no está creciendo el número de unidades vendidas, claramente esto quiere decir que el crecimiento viene de subir precios, no viene de que la gente esté leyendo más. Por eso me gusta ver las magnitudes en ambos. Entonces lo que estamos viendo es que en Estados Unidos está flat la facturación. Creciendo ficción, disminuyendo no ficción, incluyendo libros de texto. Mucho por el efecto que la AAP reporta de que está sosteniéndose la industria completamente por libros de BookTok, pero eso ha sido casi siempre, ¿no? Ya sea o la memoria de un expresidente en Estados Unidos o la memoria de una celebridad, más ciertos bestsellers. Aunque no nos guste, y esto ha sido una constante, aunque hoy se note más, definitivamente los que sostienen este crecimiento son los libros más vendidos y permiten que se subsidien los demás. España es completamente diferente porque en España es el único mercado junto con Portugal que tiene crecimientos sostenidos en cantidad de libros vendidos y en cantidad de facturación. El último número de crecimiento que se reportó en España fue 6% y son crecimientos compuestos año con año casi mid-single digits, como decimos en inglés, es decir, entre 4, 5, 6%. Y es brutal. De hecho, el crecimiento en unidades acumulado va a 18% de 2020 a 2024. Algo que es súper importante entender es que en España en particular no está reportando números pre-pandemia la Federación de Gremios de Editores. Entonces yo quisiera ver los números pre-pandemia para saber si este crecimiento no es rebote o si es crecimiento real que viene de antes de la pandemia. De todas formas, en Europa se dice que en España se vende como una excepción ibérica. España y Portugal creciendo en número de ventas. En México, desafortunadamente, la situación se está viendo bastante mal. En número de unidades y en dinero, pese a que una subida pequeña de recuperación en 2021, en México la caída compuesta entre 2018 y 2024 va más o menos 24% en la cantidad de libros vendidos y facturación. Ahora, hay un factor muy importante en México y también ahorita que vamos a hablar de otros países, entre ellos Brasil, que es que en México la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, reporta separadamente, porque es un factor a considerar, las compras de gobierno y las compras del mercado. Es decir,
Como pasa con muchos periódicos en México, lo sostienen enteramente las compras que hace el gobierno a las editoriales. Ya diremos lo que nos parece que el gobierno se dedique a comprar libros, pero esto es algo súper importante porque nos permite dar una idea de que mucho de la caída también viene de que el gobierno ha estado reduciendo sus compras para que el gobierno edite sus publicaciones, que eso es importante y tiene muchas controversias en mi país también. Aquí es donde encontré información de otros países. En México, si bien viene esta caída que se explica un poco más por la reducción en las compras de gobierno, sí estamos viendo desde 2018, quitando el efecto pandemia, una caída consistente en la cantidad de libros vendidos y la cantidad de dinero facturado. En otros países es muy interesante, por ejemplo, encontré datos de Brasil. Podemos hablar un poquito de Brasil, donde Brasil parece que hubo crecimiento también en los últimos años, pero Brasil también mide las compras del gobierno. Y si bien las compras a mercado sí crecieron mucho menos que las compras al gobierno. Es decir, que el crecimiento en la industria en Brasil viene dado 100% por el gobierno, casi casi. 90% por el gobierno. Los otros países que encontré en este estudio fueron Colombia y Argentina. Y Colombia me llama mucho la atención, tengo que decirlo en millones de pesos. Porque en Colombia de 2018 a 2024 la facturación ha subido de 750,000 millones de pesos colombianos a casi 1,000 millones de pesos colombianos. Pero el tema en Colombia es que la cantidad de libros ha bajado. En Colombia se vendían en 2018 46 millones de libros y ahora ha caído a 36 millones de libros. Es decir, en Colombia el crecimiento de las ventas de la industria viene 100% del aumento de precios. Y otro país que encontré es Argentina, pero en Argentina no tengo datos de ventas, solamente tengo datos de ISBN registrados, que esto es bien diferente porque esto sí incluye autopublicados. Y en Argentina lo que está viendo es un ligero recuperación para luego una ligera caída. Entonces no me parece que sea necesariamente relevante. Entonces ese fue el paseo por los datos que quería enseñarles el día de hoy para contarles y tratar de responder esa pregunta de si estamos en una crisis de lectura y estamos en una crisis de la industria editorial. Lo poco que puedo concluir es que la situación de cada país es completamente diferente, que medimos cosas completamente diferentes, pero que más o menos se ve una tendencia a la caída en la lectura en general a través de varios países, con la excepción notable de España. Y quisiera que los que están viendo este video en España me digan qué está pasando diferente en España a lo que han visto, porque a mí me sale threads, la gran mayoría de mi feed de threads son gente de España, y leo muchas quejas sobre precios, evidentemente, pero también cuando veo las cifras de crecimiento, se están vendiendo más libros, no solamente se están vendiendo libros más caros. Entonces me gustaría saber qué es lo que está pasando diferente en España y los que estamos en otros países, particularmente el mío, que me digan qué podemos seguir haciendo, porque créanme que yo llevo 25 años leyendo sobre estos datos que no se ven nada bien. No se les olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.